Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y el que come, para el Señor come, pero da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. En este capítulo 14, hermanos, el apóstol Pablo se ve, hermanos, en la necesidad de enseñarle a los creyentes del primer siglo, o sea, de lo que nosotros le llamamos, hermanos, la iglesia primitiva. Pablo se ve en la necesidad, hermanos, de enseñarles a ellos, pero también a nosotros, hermanos, porque la palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz todo el tiempo. Hermanos, si a alguno de nosotros, hermano, nos preguntaran de qué se trata el reino de Dios, si alguien le pregunta a usted por ahí, hermano, en algún lugar, mire, explíqueme de qué se trata la vida cristiana, ¿qué le diríamos nosotros? ¿Cuál sería la respuesta que nosotros le vamos a dar a esa persona, hermano, que nos dice, bueno, ¿y qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano para nosotros? ¿Qué le responderíamos nosotros? Quizás le diríamos, mire, ser cristiano es ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, y quizás muchas cosas de esas. Hasta algunos quizás le dirían, bueno, ser cristiano es andar vestido decentemente, y no se va a negar que todo eso es una verdad. Pero, hermano, primeramente es importante entender, hermano, y aclarar lo que Pablo está diciendo aquí, porque dice el versículo, hermano, mire cómo dice el versículo 17. Me interesa, hermanos, el versículo 17, porque dice el verso 17 ahí de Romanos 14, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, dice ahí. O sea, el reino de Dios no se trata de cosas materiales, sino que el reino de Dios, hermanos, se trata de justicia,
de paz, gozo en el Espíritu Santo, dice ahí. Entonces, hermano, ¿de qué se trata la vida cristiana? Bueno, Pablo en este versículo 17 dice que el reino de Dios no se trata de cosas materiales, no se trata, hermano, de juzgar la vida cristiana por lo que comemos o lo que bebemos, o si guardamos una cosa o no guardamos otra. Pablo, hermano, dice que el reino de Dios no tiene nada que ver con lo que comemos o con lo que bebemos, dice. Eso es lo que allí dice. Hermanos, resulta, hermanos, que en la iglesia primitiva o en la iglesia del primer siglo se estaba dando un problema. Y hermanos, el apóstol Pablo quería corregir ese problema que se estaba dando en la iglesia, hermanos, porque ya he explicado muchas veces que las cartas se escribían con un propósito. Muchas veces ese propósito era corregir algunas cosas, corregir, hermanos, lo que tal vez, hermano, no se había comprendido y se estaba haciendo mal. Entonces, hermano, Pablo lo que hace es, va a corregir a los hermanos por lo que se estaba dando ahí. Mire qué problema el que había ahí, hermano. Hermano, dice el versículo 1 que leímos, recibid al débil en la fe. Oiga, hermano, Pablo le está pidiendo a los cristianos, a los que se consideraban fuertes, oiga, porque él dice, reciban al débil en la fe, que lo recibamos, que vaya, le voy a decir de otro modo, que lo aceptemos al que es débil en la fe. Pero ¿qué es el débil en la fe, hermano? Aquí, en esta porción. ¿Cuál es el débil en la fe aquí para Pablo? Por lo que hemos leído. Pablo dice, recíbanlo, acepten al débil, pero no para contender con él sobre opiniones, dice Pablo. No lo reciban, hermano, para juzgarlo, para contender sobre opiniones. Y dice el verso 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Ahí vamos a entender, hermano, cuáles son los débiles y cuáles son los fuertes. Porque oiga, hermano, ¿cómo dice ahí? Porque uno cree que se ha de comer de todo, dice. El que cree que se ha de comer de todo, oiga, el que cree que se ha de comer de todo, Pablo le está llamando que es el que es fuerte, aquel que no es prejuicioso. Por eso dice ahí, el que cree que se ha de comer de todo, y hasta el otro que es débil, dice, que come solo legumbres, dice ahí. Mírenme. El que es débil come solo legumbres. O sea, es aquella persona que para ellos comer algunas cosas es pecado, no hagas esta otra porque es aquí, porque es allá, tenga cuidado, no se peine de esa manera porque puede ser pecado si usted se peina así. Porque ahí dice, el que es débil, ese solo come legumbres, porque para él hay algunas comidas que pueden estar, pueden ser pecaminosas, voy a decirlo así, porque contaminadas pueden estar. Entonces aquí, hermano, vemos a dos grupos, los débiles y los fuertes. El fuerte es aquel, hermano, que no, tranquilo, yo no siento que eso sea malo, pero hay que entender eso, hermano.
Nosotros sabemos qué es lo que es bueno y lo que es malo también. Porque tenemos el Espíritu Santo, hermano. Nosotros no vamos a decir, yo no creo que sea malo fumar. Eso ya es llegar a los extremos, hermano. Estamos hablando de las personas que están centradas en lo que están, hermano. Nosotros como creyentes sabemos lo que es malo y lo que es bueno. No vamos a andar preguntando, ¿será malo que yo le grite tal cosa a tal persona? No, es que tampoco es eso, hermano. Entonces aquí hay dos grupos. Los grupos de los débiles y los grupos de los fuertes, según aquí lo que Pablo está narrando aquí. El problema que se estaba dando era que se estaban juzgando unos a otros por cosas sin valor. Oiga eso, hermano. Esto es lo que Pablo va a corregir aquí. Pablo que quiere corregir es que estos creyentes, hermanos del primer siglo, entendieran, hermano, esta verdad. Ellos se estaban juzgando por cosas triviales, sin valor. Dice el verso 3, el que come, oiga, el que come y dice, no, hombre, si esto no es malo. Y mire, me voy a meter aquí en esta parte. Hoy estamos en una que le llaman Semana Santa. Para mí no es ni buena ni mala, porque para mí Dios, hermano, todos los días son de Dios. Pero hay gente que puede ser prejuiciosa y decir, no, es que comer torreja, hermano, o comer pescado seco es ya meterse al mundo. Ese sería un pensamiento. Para mí la comida toda la ha hecho Dios, hermano. Pues de eso se trataba aquí, de comidas. Porque a los judíos tenían unas comidas que las comían y otros no, pero esa era en la ley. Y nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Estamos estudiando la carta a los Gálatas, hermanos. Espero que hayan entendido muchas cosas importantísimas que tiene la carta a los Gálatas. Entonces, mire que ahí dice el verso 3, el que come no menosprecia al que no come. Así es palabra de Dios, hermano. Pablo dice, el que come, porque para él no es malo, él ora y todo lo que entra va al estómago y le da gracias a Dios. Dice que el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come. O sea, ni uno ni otro tiene derecho de juzgar al otro, ni el débil al fuerte, ni el fuerte al débil. Porque hay gente que puede decir, no, yo me considero una persona fuerte, pero a lo mejor es débil. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que, hermano, como creyentes nosotros debemos entender que Dios no nos ha llamado a juzgarnos por cosas, hermano, que a veces hasta pueden dar risa, hermano, por las cosas que quizás nos podamos juzgar. Hermano, lo que podemos ver aquí en este versículo número 3 que leímos es que cada persona tiene su propia opinión. Sí, no todos tenemos, hermano, el mismo cerebro, todos tenemos distintas opiniones sobre las cosas. Y estoy hablando de las cosas que son triviales, no estoy tocando temas doctrinales aquí, porque aquí no está hablando de doctrina. Está hablando de diferentes opiniones sobre las cosas. Fíjese,
Me gusta el versículo 3 porque el versículo 3 dice, porque el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Pero después de ahí hay un punto y coma y dice algo más. Dice, porque Dios le ha recibido, dice ahí. ¿Qué significa eso? Dios le ha recibido, dice Pablo. Tanto el uno que come como el que no come, no se juzguen, porque a ambos Dios los recibe. O sea, lo que ahí Pablo quiere decir es que Dios lo acepta tal como es, con sus opiniones que él tiene como débil. ¿Sí? Yo llegué a una iglesia una vez, hermano, donde para ellos poner la Biblia en esa silla, con solo que yo la ponga ahí, ya se me quedan viendo enojados, hermano, bravos. Porque hay iglesias así. Sí, si yo pongo la Biblia en la silla. Para mí, para mi conciencia, para mi mentalidad, no es malo, no la estoy menospreciando, la estoy poniendo ahí, en así. Pero para algunas personas que les han enseñado una manera de pensar distinta, quizás, no voy a decir muy radicales, porque más bien prejuiciosos. Si usted pone la Biblia allí, la está menospreciando, porque allí es donde uno se sienta. ¿Qué es lo que uno pone ahí? Le dicen, mire, hermano, menospreciamos la Biblia si la ponemos ahí, hermano. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué tienen miedo? No, hermano, menospreciarla es cuando yo no valoro lo que ahí está escrito. La menosprecio cuando a mí no me importa lo que ahí dice, cuando yo menosprecio la palabra, cuando no la guardo, ahí la estoy menospreciando. Porque ese es un libro, es palabra de Dios. Y uno puede estar en cualquier lugar, hermano, y por emergencia la puede poner en cualquier parte. Pero hay gente que así es. Y son ejemplos que le pongo, hermano. Entonces, pero ahí dice, ¿por qué lo juzgas? Si tanto el uno como al otro, Dios los recibe, dice ahí el versículo 3. Y a veces los invito, hermano, vaya a leer a su casa un comentario de este versículo y ahí me cuenta, porque me va a ayudar a mí también. Porque sé lo que le estoy diciendo. Miremos otra cosa, hermanos, por la que se juzgaban unos a otros en la iglesia del primer siglo. Mire, hermano, parecen cosas infantiles. Veamos Romanos 14:5. Mire cómo dice ahí siempre, pero el verso 5, Romanos 14, versículo 5, mire cómo dice. Dice, uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Alguien puede decir, mire, es que para mí este día es sagrado, pero ese es para él. Para otro puede decir, mire, para mí todos los días son sagrados porque Dios me ha dado la vida. Otro puede pensar así. Pero tanto yo que pienso de esa manera, no tengo el derecho de juzgar al que piensa distinto que yo. Puede ser que lo piense y dice, bueno, está bien. Ay, ¿qué me quita a mí? Pues nada. Si usted considera que ese día es sagrado para usted, gloria a Dios, está bueno. A mí no me hace nada. Porque Pablo dice, hay uno que juzga los días diferentes y otro los juzga a todos iguales.
el que hace caso del día, oiga hermano, dice aquí, el que hace caso del día, ¿a qué día se refiere aquí? Acuérdense que ellos eran judíos. Entonces probablemente, hermano, algunos de ellos, hermano, para ellos tenían tan arraigado, hermano, el día sábado, que para ellos, hermano, ellos hacían caso del día, trataban de andar, hermano, hasta en puntitas, si usted quiere pensarlo de esa manera. ¿Y qué le iba a quitar? Pues está bueno, él quería andar así, tratando de ser más consagrado ese día. Y para otros no, para mí todos los días son consagrados. Está bien, dice Pablo. El que hace caso del día, verso 6, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace, dice ahí. Y el que come para el Señor, come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Aquí pudiéramos hablar, hermano, del ayuno. ¿Por qué no está hablando, hermano, yo comí, este no comió? No está hablando de que hoy no desayuné porque no tuve. No está hablando de eso. Está hablando, hermano, de aquella persona que para ella ese día no va a comer porque lo quiere dedicar a Dios. Está bien. Pero ya porque la otra no lo va a dedicar a Dios, ya, hermano, nosotros tenemos derecho a andarlo juzgando, hermano. No. Para el Señor come y para Él no come. ¿Dice o no dice así ahí? Así dice, hermano, lea la Biblia. Ahí la tenemos. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, dice ahí. Hermano Pablo desea, hermanos, que la iglesia de Dios no viva con esas actitudes que no agradan a Dios. No agradan a Dios, hermano. No colaboran en nada. No aportan nada. ¿Usted cree que a alguien le gusta, hermano, que lo anden juzgando, hermano? O que anden hablando, hermano, por detrás. Hermano, ¿usted cree que eso le agrada a Dios, hermano? No, hermano. No le agrada. Veamos el versículo 13. Mire lo que dice el verso 13, hermano. Mire, lea ahí. ¿Cómo dice? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Así dice la palabra, hermano. Si no, dice más bien, decidamos no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ese debe de ser, hermano, nuestro objetivo principal. Luchar por no ser piedra de tropiezo para nadie. Eso es lo que debemos hacer. Para el reino de Dios no son importantes, hermano, esas trivialidades que acabo de mencionar. Más bien, como les digo, hermano, no son agradables a Dios. Dice el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Qué significa eso? ¿Tú quién eres? Porque aquí está hablando de juzgarnos unos a otros, hermanos, los hermanos. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Veamos esta porción, esta parte. Lo que Pablo, hermanos, quiere decir aquí es que no somos jueces de las vidas ajenas. Oiga, hermano, ahí dice,
¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Es como que usted, hermano, vaya a regañar a la muchacha que hace los oficios de la casa que está ahí en la esquina. ¿Quién le ha dado el derecho a usted? Si la que le paga es la señora de esa casa, no usted. Eso es lo que quiere decir ahí. O sea, lo que quiere decir es que nosotros no somos jueces de las vidas ajenas. El dueño está allá arriba. El dueño es el Señor. Él es el dueño de todas las vidas. El único que puede juzgar a cada uno de nosotros. Nosotros lo que debemos de hacer es ayudarnos, apoyarnos. A Dios, hermano, lo que le interesa es que los que pertenecen al reino de Dios, ¿quiénes pertenecen al reino de Dios, hermano? Levante la mano, hermano. Quiero ver, 1, 2 y unos con medio miedo, así. Hermano, pertenecemos al reino de Dios. Entonces, si pertenecemos al reino de Dios, Dios lo que desea es, hermano, que como creyentes vivamos los valores del reino de Dios. Vivamos con los valores del reino de Dios. Desechemos eso, hermanos, que no es agradable dentro de las iglesias del Señor. Eso deberíamos de detestarlo en nuestras vidas. Mire, veamos cuáles son, hermanos, esos valores del reino de Dios. Versículo 17. Bueno, que es el versículo que leí hace un momento por allá arriba. Dice el versículo 17. Porque el reino de Dios, o sea, la vida cristiana, la vida espiritual, ser cristiano no consiste en comida o bebida. O sea, no consiste en las cosas materiales, no consiste, hermano, en comer o beber, sino que la vida cristiana, hermano, consiste en justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Mire qué bonito, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Mire qué bonito, hermano. Eso consiste en la vida cristiana. En estos valores que ahí está diciendo, hermano, el apóstol Pablo. Mire, el que está en Cristo, porque eso es estar, hermano, eso es estar dentro del reino de Dios, estar en Cristo. El que está en Cristo vive una vida de justicia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El que está en Cristo vive una vida de justicia. Lucha por ser justo, hermano. Mejor, hermano, que nos equivoquemos pensando bien y no que nos equivoquemos pensando mal. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Es mejor que nos equivoquemos pensando bien de los demás y no que pequemos pensando mal de otros. Es mejor, porque nos podemos equivocar. El que está en Cristo vive una vida de paz. ¿Cuántos tienen paz aquí, hermano? O se sienten, hermano, incómodos, se sienten, hermano, con algo que no les da paz. Porque, hermano, dentro de las iglesias debe de morar la paz de Dios. Porque aquí está el Espíritu Santo, hermano. Si el Espíritu Santo no gobierna nuestros corazones, estamos perdidos. El que está en Cristo vive una vida
de gozo, porque, hermano, tiene el gozo de la salvación, hermano. ¿Cuántos hermanos se sienten alegres que el Señor viniera ya, hermano? ¿Ah? Porque si el Señor viene, ¿cómo, hermano, estamos viviendo la salvación? Nos vamos con Él, hermano. Entonces el que está en Cristo vive una vida de gozo. El que está en Cristo, hermano, tiene el Espíritu Santo en su vida. Porque ahí lo dice el verso 17. Mire, justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Así es que, hermano, este es lo que el apóstol Pablo veía, la necesidad de enseñarle a la iglesia primitiva a que ellos no podían seguir viviendo de esa manera porque era desagradable a Dios. Así que, hermano, tomemos esa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para que pueda dar fruto, hermano. Porque, hermano, como se dice en todo momento, el Señor está a las puertas. ¿Y cómo nos va a encontrar? Es el detalle. Tenemos, hermano, que luchar por vivir los valores del reino de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Cierra sus ojitos. Y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos has dado de poder abrir tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites, Dios mío, poder estudiar tu buena palabra. Te pedimos que podamos retenerla, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos ser bendecidos, Señor. Que podamos, Dios, vivir los valores del reino dentro de nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos. Queremos ser agradables a ti, Señor. Queremos agradarte, Señor. Ayúdanos. Fortalécenos. Bendice, Dios, a tus ovejas, a tu pueblo, a tu iglesia. Ayúdanos a comprender tu palabra en el nombre de Jesús. Por favor, te lo pedimos, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Hermanos, damos gracias a Dios por una oportunidad más que el Señor nos regala. Solo invitándoles, hermanos, para el día de mañana, miércoles, que estamos orando a partir de las 9 de la mañana. Si usted hace su tiempo, yo le aseguro que Dios lo va a bendecir. Venga a orar, porque eso lo beneficia a cada uno de nosotros. Vea, si usted puede y está en su casita, véngase. Dios lo va a bendecir. Así que, hermanos, pongámonos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Invitándolos para que no se queden el día jueves, hermano. Ya estamos casi por terminar la carta a los Gálatas. Así que, hermano, oremos a Dios y pidámosle que Él nos bendiga, que nos lleve con su paz y su bendición a cada uno, a nuestros hogares. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta bendición, por esta oportunidad. Gracias te damos, Padre, porque tú nos das este privilegio, Señor, de poder oír tu palabra. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, Señor,